Me gustaría preguntarte cómo llegaste a interesarte por el tema de los armadores políticos. O sea, quiero concentrarme en eso Hmm. porque creo que de alguna manera eh, es como, bueno, si hay algo que el gobierno de Milei puso en cuestión es la manera tradicional de la política, la concepción tradicional de la política. eh, de hecho, justamente, bueno, si seguíamos un poco en esta línea de renovación, Hmm. pero con continuidad con cambio que implicaba de alguna manera Juntos por el Cambio, ellos podrían estar, y tenían un poco de cada cosa, ¿no? Tenían, sobre todo, tenían un poco de Marcos Peña y quizás Emilio Monzó no estaban en el lugar principal, pero bueno, justamente la idea era que Pichetto sea el vicepresidente, seguía habiendo un peso para ese lugar. Y de repente cambió todo. ¿Cómo llegaste vos a interesarte por este tema de los armadores políticos u operadores políticos? No sé cuál es la palabra que más te gusta. Sí, a mí me gusta más armadores. Me parece que está un poco menos connotada, digamos, ¿no? Me parece que da un poco más de espacio para pensar qué hay ahí adentro de esa categoría, qué hacen, ¿no? Estos armadores políticos, estos expertos en la negociación política, en el detrás de escena, en los vínculos al interior del sistema político, que es lo que logran destrabar, sostener. Llegué a ellos en realidad como de forma un poco azarosa, pensando al inicio de mi carrera en comparar al Ministerio de Economía y al Ministerio del Interior. Había muchísimo escrito sobre expertos económicos en la década del 90, con las reformas estructurales, había mucho escrito sobre el Ministerio de Economía por su centralidad, y había casi nada sobre el Ministerio del Interior. Era un lugar así como un poco oscuro, un poco desconocido cuando yo empecé a trabajar, y entonces empecé haciendo entrevistas a exministros del Interior, a exfuncionarios del Ministerio, desde la vuelta de la democracia hasta el 2007, que fue el trabajo inicial de mi tesis de doctorado. Y una vez que entré ahí me apasioné, ¿no? Ya de a poco el Ministerio de Economía dejó de importar, digamos, el contrapunto con los economistas era menos importante para mí que comprender qué hacían, ¿no? Esos arquitectos de la negociación política y de la gobernabilidad en democracia que habían logrado ser parte de la solución en distintos momentos críticos de la democracia, y que a la vez, ¿no? Yo digo en ese libro, son son fundamentales para la política en minúscula, ¿no? No para la gran política quizás, no para las grandes, para marcar los grandes rumbos o poner la mano en la rueda de la historia, dice Weber, ¿no? O para enamorar, o esos grandes liderazgos que hacen que haya grandes entradas en política, grandes politizaciones, digamos, de generaciones enteras. Pero sin embargo, para esos grandes líderes, estos armadores son fundamentales porque son artífices del día a día de la democracia, ¿no? De esa negociación entre actores para lograr que, además de tener grandes ideas, haya modos de llevarlas adelante. Y como vos bien decías, ¿no? En el gobierno de Cambiemos, ¿no? El posfacio de ese libro, son algunas páginas sobre el gobierno de Cambiemos, en el que yo fui a entrevistar, ¿no? a sus armadores, y en el que en efecto, ¿no? Está, como vos bien decías, mucho Marcos Peña y también mucho Monzó y Frigerio, ¿no? Para lograr sacar las leyes que le hicieron falta al gobierno de Macri, para lograr negociar con los gobernadores, para lograr, aún no teniendo mayorías en ninguna de las dos cámaras, poder hacer avanzar un tanto su agenda. Y en efecto, tal como vos decís, ahora pareciera, ¿no? Hay una minoría muchísimo más importante, un poder institucional muchísimo menor del que tenía Cambiemos, que en ese momento les parecía el menor de la historia, y ahora tenemos, ¿no? un presidente que llegó al poder casi sin partido, digamos, ¿no? Con un partido armado así de forma medio aluvional y apurada para las elecciones de 2023, alquilando sellos partidarios en algunas provincias, etcétera, con 38, 39 diputados, con 8 senadores, sin ningún gobernador propio, sin ningún intendente propio, y con esa gran escasez de poder y con ese desdén por la rosca política, podríamos decir. Sin embargo, ¿no? Todo parece haber cambiado, y sin embargo algunas cuantas cosas parecen mantenerse similares a como eran.